El viento invernal azotaba las montañas rocosas aquella mañana de diciembre, haciendo entrar la nieve por todas las rendijas de las paredes de madera. Dentro del puesto comercial de Fort Bridger, en el territorio de Wyoming, se estaba produciendo una acalorada discusión que acabaría cambiando la forma en que miles de tramperos y colonos sobrevivían a los brutales inviernos de las montañas. Era el año 1847 y un trampero canoso, recién llegado de las altas montañas, explicaba algo que no tenía sentido para nadie de los que le escuchaban. Había pasado el invierno anterior en una cabaña que había construido cerca de la cabecera del río Green, y había hecho algo con su estufa que violaba todos los principios de sentido común que los colonos de la frontera habían seguido durante generaciones. La había colocado en el centro de su cabaña de una sola habitación, no contra la pared trasera, donde la chimenea podía subir directamente a través del techo. Tampoco en la esquina, donde no estorbaría, sino justo en medio del suelo, donde un hombre tenía que rodearla para llegar a cualquier sitio, donde ocupaba un valioso espacio habitable y donde parecía no servir para nada, salvo para ser una molestia. Los otros tramperos se rieron. Uno le llamó tonto. Otro sugirió que la altitud había afectado a su forma de pensar. Pero el hombre que había pasado ese invierno en las montañas no se reía. Estaba vivo, que era más de lo que se podía decir de otros tres tramperos que habían pasado el invierno en los valles cercanos ese año, y había quemado la mitad de la leña que cualquiera de ellos habría esperado. Esta es la historia de cómo esa ubicación poco convencional, combinada con técnicas que parecían completamente anticuadas para los experimentados pioneros, creó un sistema de calefacción tan eficaz que acabó extendiéndose por toda la región de las montañas rocosas dedicada al comercio de pieles. Pero para entender por qué funcionó y por qué hizo falta alguien dispuesto a romper todas las reglas para descubrirlo, tenemos que comprender lo brutalmente inadecuada que era la mayoría de la calefacción en la frontera y lo desesperada que se había vuelto la situación a mediados de la década de 1840. La era de los montañeros estadounidenses alcanzó su apogeo entre 1825 y 1840, cuando miles de tramperos se extendieron por las rocosas cazando castores para el comercio internacional de pieles. Estos hombres vivían en condiciones que matarían a la mayoría de los estadounidenses modernos en cuestión de días. Las temperaturas invernales en los valles altos bajaban habitualmente a 20 o 30 grados bajo cero. Los vientos, que podían derribar a un hombre adulto, aullaban durante días sin parar. La nieve se acumulaba hasta alcanzar una profundidad de 2,5, 3 y 3,5 metros. La cabaña de un trampero solía ser una estructura rudimentaria construida a finales del verano o principios del otoño, antes de que llegara el clima extremo. La mayoría no medía más de 3,6 por 4,3 metros. Los troncos se encajaban en las esquinas y se rellenaban con barro mezclado con hierba. El techo solía estar formado por vigas de madera cubiertas con corteza y turba, una pequeña ventana cubierta con papel engrasado o piel raspada, una puerta colgada de bisagras de cuero, suelo de tierra compactado por el uso, y en algún lugar de este espacio, normalmente contra una pared, había una estufa de hierro fundido o una chimenea de piedra. La disposición típica colocaba la fuente de calor contra la pared trasera, frente a la puerta. La chimenea subía recta a través del techo, lo que significaba un mínimo de tubo horizontal que pudiera filtrar humo o incendiarse. Esta disposición dejaba la mayor parte del suelo de la cabaña libre para una cama rudimentaria, una mesa hecha con troncos partidos y quizá uno o dos taburetes. Era lo que hacía todo el mundo porque era lo más lógico. La estufa era peligrosa. Necesitaba espacio libre respecto a las paredes y colocarla contra una pared en lugar de en el centro significaba perder menos espacio útil. Pero esta disposición convencional tenía problemas que mataban a gente cada invierno. Y en la década de 1840, esos problemas estaban empeorando. El comercio de pieles en las montañas rocosas estaba en declive. Los castores habían sido cazados en muchas zonas. Los sombreros de seda estaban sustituyendo a los de fieltro en la moda europea, destruyendo el mercado.
Los cazadores que antes trasladaban su campamento cada temporada siguiendo a los castores, ahora intentaban extraer el último valor de un territorio marginal. Eso significaba permanecer más tiempo en un lugar, soportando inviernos completos en cabañas de gran altitud que originalmente habían sido concebidas como refugios temporales. Estas estancias prolongadas durante el invierno ponían de manifiesto, con brutal claridad, los defectos de la calefacción tradicional de las cabañas. Una estufa colocada contra la pared irradiaba calor en todas direcciones, pero la mitad de ese calor se dirigía directamente a la pared que tenía detrás. Los troncos absorbían parte de él, pero gran parte simplemente se conducía al aire exterior y se perdía. El calor que entraba en la habitación subía inmediatamente al techo, donde se acumulaba inútilmente en las vigas, mientras que el suelo permanecía helado. Los gradientes de temperatura en estas cabañas eran extremos. Un hombre podía tener la cara ardiendo por el calor radiante de la estufa, mientras que sus pies se congelaban en botas que nunca se descongelaban por completo de noviembre a abril. El aire cerca del techo podía ser incómodamente caliente, mientras que el aire a nivel del suelo permanecía muy por debajo del punto de congelación. Se formaba hielo en el interior de las paredes. El agua de los cubos se congelaba a pesar del fuego rugiente a pocos metros de distancia. Los hombres se despertaban por la mañana y encontraban escarcha en sus barbas por su propio aliento. El consumo de combustible era asombroso. Una cabaña con una estufa montada en la pared podía quemar entre 4 y 6 cordeles de leña al mes durante el invierno. Cortar, transportar y partir tanta leña en las condiciones invernales de la montaña era un trabajo agotador que llevaba horas cada día. Muchos tramperos dedicaban más tiempo a recolectar combustible que a su trabajo real. La solución tradicional a los puntos fríos de la cabaña era avivar el fuego. Pero los fuegos más intensos consumían más leña, secaban el aire hasta el punto de que la piel de los hombres se agrietaba y sangraba, creaban un calor tan intenso cerca de la estufa que era imposible sentarse cerca de ella y enviaban la mayor parte del calor directamente por la chimenea, donde no servía de nada. Los hombres morían por esta ineficiencia, no directamente por congelación, aunque eso también ocurría, sino por el agotamiento de recoger leña constantemente, por las lesiones sufridas al cortar madera en condiciones peligrosas, por la neumonía contraída durante los cambios de temperatura, entre trabajar al aire libre en un frío glacial y volver a una cabaña sobrecalentada, por la inhalación de humo cuando los hombres desesperados tapaban la chimenea para intentar mantener el calor en la habitación, por el envenenamiento por monóxido de carbono cuando los hombres sellaban demasiado las cabañas para intentar conservar el calor. En el invierno de 1846-47, la situación había llegado a un punto crítico en ciertas zonas. La madera fácilmente accesible cerca de muchos campamentos establecidos se había talado años antes. Los tramperos tenían que viajar cada vez más lejos para encontrar leña adecuada, a veces recorriendo 2 o 3 millas con raquetas de nieve en cada sentido mientras transportaban cargas que solo duraban 2 o 3 días. El trabajo los estaba matando. Esa era la situación a la que se enfrentaba el hombre que haría el descubrimiento. Un trampero que había trabajado en los arroyos de castores durante casi 15 años en ese momento. Su nombre se ha perdido en la historia, ya que no aparece en ningún diario o carta que haya sobrevivido, ni se menciona en ningún artículo periodístico. Solo sabemos de él a través de informes de segunda y tercera mano, a través de historias contadas por otros montañeros que vieron su cabaña o escucharon hablar de sus técnicas. Lo que sí sabemos es que construyó su cabaña en un pequeño valle cerca de la cabecera del río Green en el otoño de 1846 y que la construyó mal. O eso pensaban todos. La sabiduría convencional decía, pon la estufa contra la pared. Él la colocó en el centro de la habitación. La sabiduría convencional decía, constrúyela sobre el suelo de tierra. Él construyó una plataforma de piedras planas de unos 20 centímetros de altura y colocó la estufa encima. La sabiduría convencional decía, mantén la estufa libre de obstáculos. Él construyó una cuidadosa disposición de grandes rocas alrededor de 3 lados de la estufa, dejando solo accesible la puerta de carga. A los pocos tramperos que vieron la instalación antes de que llegara el invierno,
Les pareció el trabajo de un hombre que no sabía lo que hacía. La ubicación central era desconcertante. La plataforma elevada parecía inútil, solo más trabajo sin ningún beneficio. Las rocas alrededor parecían peligrosas, bloqueando el calor y creando un riesgo de incendio con todas esas piedras en contacto directo con el metal caliente. Nadie entendía que estaban ante un enfoque revolucionario de la calefacción, uno que acabaría extendiéndose por toda la región montañosa y salvaría innumerables vidas. Pero el hombre que lo construyó entendía algo sobre el calor que sus contemporáneos nunca habían comprendido. El calor se mueve de tres maneras. Se irradia directamente desde una superficie caliente a una superficie más fría, como el calor que se siente al estar cerca de una hoguera. Se conduce a través de materiales que viajan de zonas calientes a zonas frías por contacto directo. Y se transmite por convección, transportado por el aire en movimiento que se eleva cuando se calienta y desciende cuando se enfría, creando patrones de circulación. La estufa estándar montada en la pared se basaba principalmente en la radiación. El calor se irradiaba desde el hierro caliente hacia la habitación, y se suponía que eso calentaba el espacio. Pero la radiación tiene una limitación crítica. Se desplaza en línea recta. El calor que se irradia desde una estufa viaja hasta que choca con algo y entonces se detiene. Si lo que encuentra es una pared, ese calor entra en la pared y gran parte de él se transmite directamente al exterior. Las personas que se encuentran en la cabaña solo se benefician del calor que se irradia en la habitación abierta, que es la mitad o menos del calor total que produce la estufa. El trampero que construyó su cabaña en el río Green lo entendió instintivamente. Había pasado años observando cómo se movía el calor en diversos refugios. Se había dado cuenta de que una hoguera al aire libre, sin paredes que bloquearan el calor, parecía de alguna manera más eficaz para calentar a las personas sentadas a su alrededor que una estufa en una cabaña, a pesar de producir mucho menos calor en total. Había observado que las grandes rocas colocadas en el fuego permanecían calientes durante horas después de que las llamas se apagaran. Había sentido cómo el calor se elevaba desde el fuego y se preguntaba por qué los diseñadores de cabañas se contentaban con dejar que se perdiera inútilmente en las vigas. Su estufa central no era un error. Era un diseño calculado que maximizaba todos los principios de transferencia de calor que había observado. Al colocar la estufa en el centro de la habitación, se aseguraba de que el calor se irradiara en todas direcciones hacia el espacio abierto. Nada lo bloqueaba. Ninguna pared lo absorbía antes de que pudiera calentar la habitación. El calor se propagaba hacia afuera en todas direcciones hasta llegar a las paredes de la cabaña, que estaban a 3,5 o 4 metros de distancia en lugar de a 60 o 90 centímetros. Eso significaba que el calor tenía que viajar a través de mucho más aire antes de llegar a una superficie a través de la cual pudiera conducirse. Y el aire es un excelente aislante. Cuanto más tiempo permanecía el calor en la habitación antes de llegar a una pared, más era absorbido por el aire y los objetos de la cabaña. Pero la ubicación central creaba un problema obvio. ¿Cómo se puede instalar una chimenea desde el centro de la habitación hasta el techo sin crear un enorme riesgo de incendio? El tubo de la estufa tendría que recorrer 3 o 3,5 metros en horizontal antes de poder girar hacia arriba, y una tubería horizontal tan larga acumularía cantidades peligrosas de creosota, perdería mucho calor en la habitación y crearía problemas de corrientes de aire. Ahí es donde entró en juego la plataforma elevada. Al elevar la estufa 20 centímetros sobre una plataforma de piedra, el trampero creó espacio para que el tubo de la estufa saliera en horizontal a la altura de la rodilla. El tubo iba en línea recta desde la parte trasera de la estufa hasta la pared más cercana, sostenido por ganchos de alambre que colgaban del techo. En la pared giraba 90 grados y subía en línea recta a través del techo. Esos 2,5 metros o 3 metros de tubo horizontal de la estufa, que según la sabiduría convencional eran peligrosos e ineficaces, resultaron ser uno de los elementos más importantes del sistema. Cada metro de ese tubo irradiaba calor directamente a la habitación en lugar de enviarlo al exterior.
La superficie del tubo alcanzaba temperaturas de entre 300 y 400 degrees Celsius, y todo ese calor se irradiaba al espacio habitable. La posición elevada situaba el tubo aproximadamente a la misma altura que el torso de un hombre de pie, lo que significaba que el calor se irradiaba directamente a la zona más confortable. Las preocupaciones sobre el tiro que inquietaban a los constructores convencionales resultaron ser mínimas. La estufa aspiraba suficiente aire para crear un tiro adecuado a través de 2,4 metros de tubería horizontal sin ningún problema, sobre todo porque la sección vertical por encima de ese punto era bastante alta, lo que creaba un fuerte tiro. La acumulación de creosota, que se suponía que era tan peligrosa, también resultó ser manejable. Sí, la tubería horizontal acumulaba más creosota que una tubería vertical, pero esa creosota se acumulaba donde se podía inspeccionar y limpiar fácilmente, no en lo alto de una peligrosa sección vertical de la chimenea. Bastaba con desconectar las secciones horizontales de la tubería unas cuantas veces durante el invierno y rasparlas para limpiarlas. Esto llevaba quizás una hora de trabajo y, en realidad, hacía que el mantenimiento fuera más seguro y fácil que intentar limpiar una sección vertical alta de la chimenea. Sin embargo, la verdadera genialidad del sistema eran las rocas que lo rodeaban. Esas piedras que parecen tan inútiles para los tramperos visitantes resolvían el mayor problema de las estufas de hierro fundido: las oscilaciones de temperatura y el calor desperdiciado. Las estufas de hierro fundido se calientan y se enfrían rápidamente. Cuando se cargan con leña y se enciende el fuego, pueden alcanzar temperaturas superficiales de 500 o 600 de Celsius en 15 o 20 minutos. Irradian un calor intenso que puede resultar incómodo para sentarse cerca. Luego, a medida que el fuego se apaga entre cargas, se enfrían rápidamente. Una hora después de que el fuego se apague, la superficie de la estufa apenas está tibia. La temperatura en la cabaña oscila violentamente a lo largo de estos ciclos. El revestimiento de roca transformó este sistema de ciclo rápido en una fuente de calor lenta y constante. Las rocas absorbían el calor de la estufa y lo almacenaban. La roca, especialmente el granito denso o la arenisca, tiene una alta masa térmica. Esto significa que se necesita mucha energía térmica para elevar la temperatura de la roca. Pero una vez calentada, la roca libera esa energía lentamente durante muchas horas. La disposición alrededor de esta estufa en particular consistía en rocas planas de unos 10 centímetros de grosor, apiladas demasiado alto en tres lados de la estufa. La masa total de roca era probablemente de 180 o 225 kiloclinos. Esa masa de roca actuaba como una batería térmica, absorbiendo el calor cuando el fuego ardía y liberándolo lentamente cuando el fuego se apagaba. El efecto sobre la temperatura de la cabaña era espectacular. En lugar de oscilaciones bruscas de demasiado calor a demasiado frío, la temperatura se mantenía relativamente estable. Cuando se alimentaba el fuego y ardía con fuerza, la superficie de la estufa se calentaba mucho, pero las rocas circundantes absorbían gran parte de ese intenso calor antes de que pudiera hacer incómoda la zona cercana. Las rocas se calentaban lentamente, alcanzando temperaturas máximas de quizás 150 a 200 degrees. A medida que el fuego se apagaba y la estufa se enfriaba, las rocas continuaban irradiando calor constante a la cabaña durante horas. Esto significaba que, en lugar de tener que recargar la estufa cada 2 o 3 horas para mantener la temperatura, el trampero podía recargarla cada 6 u 8 horas y seguir manteniendo la cabaña a una temperatura agradable. La masa de rocas equilibraba los ciclos de calefacción, manteniendo la temperatura durante toda la noche sin necesidad de una atención constante. El ahorro de combustible era extraordinario. Mientras que una estufa convencional montada en la pared podía quemar de 4 a 6 cordeles de leña al mes, este sistema central, con su entorno de rocas, quemaba de 2 a 3 cordeles. Eso reducía el trabajo de recolección de leña a más de la mitad. En las condiciones invernales de la montaña, donde cada cordel de leña representaba muchas horas de trabajo peligroso y agotador,
Esa reducción era la diferencia entre sobrevivir a duras penas y vivir con relativa comodidad. Hubo otros beneficios que solo se hicieron evidentes a lo largo de ese primer invierno. La plataforma elevada de la estufa hacía que cargarla fuera más cómodo. No era necesario agacharse hasta el suelo para echar leña en la estufa. La elevación de 20 centímetros situaba la cámara de combustión a una altura mucho más cómoda para trabajar. Esto puede parecer un detalle sin importancia hasta que se tiene en cuenta que, en una cabaña de clima frío, se carga la estufa entre 6 y 10 veces al día, todos los días durante meses. Las cientos de repeticiones de agacharse hasta el nivel del suelo provocan tensión en la espalda y fatiga. La posición elevada eliminó ese problema. La ubicación central creó patrones de circulación de aire naturales que mejoraron drásticamente la comodidad general de la cabaña. El calor asciende y en una cabaña convencional con una estufa montada en la pared, ese calor ascendente fluía directamente hacia el techo y se quedaba allí. La temperatura máxima de la cabaña podía ser de 80 o 90 degf, mientras que el suelo permanecía por debajo del punto de congelación. Con una estufa montada en el centro, el calor ascendente tenía espacio para extenderse en todas las direcciones a medida que subía. Creaba patrones de circulación que movían el aire caliente por todo el volumen de la cabaña en lugar de canalizarlo directamente hacia arriba en un solo lugar. El aire caliente que ascendía desde la estufa central llegaba al techo y se extendía hacia todas las paredes. A medida que se enfriaba ligeramente, descendía por las paredes y fluía de nuevo hacia el centro, a nivel del suelo, donde se recalentaba y volvía a ascender. Este ciclo de convección natural eliminaba los puntos fríos. El suelo se mantenía más caliente. Los rincones más alejados de la cabaña se mantenían más calientes. Todo el volumen alcanzaba una temperatura más uniforme. El trampero descubrió otra ventaja por casualidad. En las noches extremadamente frías, cuando las temperaturas bajaban a 30 o 40 grados bajo cero en el exterior, descubrió que podía calentar piedras sobre la estufa y luego colocarlas en su plataforma para dormir durante la noche. Una gran roca plana calentada a unos 200 grados y envuelta en una manta vieja, se mantenía lo suficientemente caliente como para mantener sus pies cómodos durante 6 o 7 horas. Esto significaba que podía dejar que el fuego se apagara durante la noche sin despertarse con los pies congelados, algo que le había atormentado en inviernos anteriores. Ese primer invierno, el trampero cortó aproximadamente 2,5 cordeles de leña para calentar su cabaña desde noviembre hasta marzo. Los tramperos de los valles cercanos que utilizaban estufas convencionales montadas en la pared quemaban entre 12 y 20 cordeles durante el mismo periodo. La diferencia era tan notable que, cuando bajó a Fort Bridger a finales de marzo para vender su captura invernal, al principio nadie le creyó. Había traído consigo 3 grandes pieles de castor específicamente para demostrar su sistema de calefacción. No eran pieles de castor para vender, sino 3 de las rocas más planas y mejor formadas de los alrededores de su cabaña, cada una de las cuales pesaba quizás 30 libras. En el puesto comercial, ante una multitud de cazadores escépticos que lo observaban, hizo que encendieran un fuego caliente en la estufa de pared del puesto. Colocó las 3 rocas directamente sobre la superficie de la estufa y las dejó calentar durante 2 horas. Luego envolvió cada roca en una manta de lana y las colocó en el suelo en diferentes lugares alrededor del puesto comercial. Pidió a los tramperos que pusieran las manos sobre las mantas y sintieran el calor. Las rocas seguían irradiando un calor considerable 3 horas después de haber sido retiradas de la estufa. Un trampero, más curioso que escéptico, dejó una roca envuelta en su manta durante toda la noche. Por la mañana, más de 12 horas después, todavía estaba notablemente caliente al tacto. Esta demostración convenció a los escépticos. La roca podía almacenar calor, mucho calor, y lo liberaba lentamente durante muchas horas. Las implicaciones eran obvias. Si se construía suficiente masa de roca alrededor de una estufa, se podían equilibrar las oscilaciones de temperatura, reducir el consumo de combustible y mejorar el confort general.
En el verano de 1877, la técnica se había extendido por toda la comunidad de los hombres de las montañas. Ese otoño, varios tramperos construyeron nuevas cabañas o modificaron las existentes para incorporar estufas centrales rodeadas de rocas. Los resultados confirmaron lo que había descubierto el experimentador original. El consumo de combustible se redujo drásticamente. La temperatura de las cabañas se mantuvo más estable. El trabajo constante de recolección de leña se redujo a niveles manejables. Pero la técnica no se extendió tan rápidamente como debería. La era de los hombres de las montañas estaba llegando a su fin. El comercio de castores se estaba derrumbando. En 1850 la mayoría de los tramperos se habían dedicado a otras actividades o se habían trasladado a otras regiones. La técnica de la estufa central, que se había desarrollado entre un pequeño grupo de tramperos en las montañas rocosas, podría haber desaparecido por completo si los colonos no hubieran comenzado a trasladarse al mismo territorio. La gran migración hacia el oeste de las décadas de 1840 y 1850 llevó a decenas de miles de colonos a través de las llanuras y hacia las montañas. Muchas de estas personas no sabían nada sobre cómo sobrevivir a los inviernos en las montañas. Construyeron cabañas utilizando técnicas del este, técnicas que funcionaban bien en Missouri u Ohio, pero que eran completamente inadecuadas en Wyoming o Montana. Sus primeros inviernos fueron brutales. Los colonos agotaron todas sus reservas de leña para el invierno en enero y se enfrentaron a 2 meses más de frío mortal sin combustible. Los niños sufrían congelaciones dentro de sus propias cabañas. Los adultos padecían infecciones respiratorias constantes causadas por las temperaturas extremas y la mala calidad del aire debido al humo de las chimeneas. Aquí es donde los antiguos tramperos que se habían quedado en las montañas se convirtieron en valiosos. Algunos de ellos, hombres que habían aprendido la técnica de la estufa central durante los últimos años del comercio de pieles, comenzaron a trabajar como consultores, ayudando a los colonos a modificar sus cabañas o a construir otras nuevas utilizando el sistema de calefacción mejorado. Uno de estos hombres, que trabajaba en la zona de South Pass, en el territorio de Wyoming, en 1853, ayudó a más de 20 familias a convertir sus estufas montadas en la pared en sistemas centrales con revestimiento de piedra. Las mejoras fueron tan espectaculares que se corrió la voz entre los inmigrantes. Los colonos que tenían previsto trasladarse a Oregón o California decidieron pasar el invierno allí y convertir sus cabañas antes de intentar continuar hacia el oeste. La técnica comenzó a evolucionar a medida que más gente la probaba. Algunos constructores descubrieron que el uso de 2 tipos diferentes de piedra podía mejorar el rendimiento: granito denso o arenisca para la capa interior más cercana a la estufa, ya que estos materiales podían soportar el intenso calor sin agrietarse. Luego, una segunda capa exterior de piedra caliza u otra roca sedimentaria que tenía una tolerancia al calor ligeramente menor, pero una mejor masa térmica por libra. El sistema de 2 capas capturaba y almacenaba el calor de manera más eficiente que los sistemas de una sola capa. Otros experimentaron con la cantidad de roca. Si era muy poca, el efecto de la masa térmica era mínimo. Si era demasiada, se tardaba tanto en calentar la masa rocosa que la cabaña permanecía fría durante horas después de encender el fuego. A través de ensayo y error, los constructores se decidieron por una masa óptima de entre 400 y 600 libras de roca para una cabaña de 12 kilos o 4 pies. Esta masa era suficiente para equilibrar los cambios de temperatura, pero no tanta como para crear efectos problemáticos de disipación de calor al encender el fuego. La altura del revestimiento de roca también pasó por varias iteraciones. Las primeras versiones, incluida la original, apilaban las rocas hasta alcanzar aproximadamente la misma altura que la estufa, entre 16 y 18 pulgadas en total. Sin embargo, algunos constructores experimentaron con rodeos más altos, de hasta 3 pies o incluso más. Estos rodeos más altos almacenaban más calor, pero también bloqueaban una mayor parte del calor radiante directo que llegaba a la habitación. Finalmente, se llegó a un consenso sobre rodeos de aproximadamente 2 pies de altura,
que equilibraban el almacenamiento de masa térmica con la radiación directa. El aspecto más controvertido de la ubicación central seguía siendo el espacio que ocupaba. En una cabaña de 3,6 hectómetros, 1 o 2 metros, colocar la estufa y sus piedras en el centro significaba perder una cantidad significativa de espacio en el suelo. Había que caminar constantemente a su alrededor. Dividía la cabaña en secciones incómodas, complicaba la colocación de los muebles, pero el ahorro de combustible era tan espectacular que la mayoría de la gente aceptaba las molestias. Pasar el 30% del tiempo caminando alrededor de una estufa era un pequeño precio a pagar por reducir a la mitad las necesidades de leña. Y muchos constructores descubrieron que las rocas que la rodeaban se convertían en un espacio útil. Las rocas de la parte superior se mantenían lo suficientemente calientes como para secar la ropa, calentar la comida o calentar agua para lavar, todo ello sin tener que controlar cuidadosamente la temperatura, como se haría al colocar los objetos directamente sobre una estufa caliente. Una innovación que surgió alrededor de 1855 fue la adición de una tapa de piedra plana y lisa en la parte superior del marco de rocas. En lugar de dejar las superficies superiores irregulares, los constructores buscaban o cortaban piedras planas para crear una superficie nivelada de unos 15 centímetros de ancho alrededor de la parte superior del marco. Esto creaba una repisa cálida a la altura de la cintura donde se podían colocar objetos para secarlos o calentarlos. La repisa también ofrecía una superficie cómoda en la que apoyarse mientras se alimentaba el fuego o se cuidaba la estufa. En 1860, la estufa situada en el centro y rodeada de rocas se había convertido en algo habitual en las cabañas de montaña de las Rocosas y Sierra Nevada, pero seguía siendo prácticamente desconocida en los estados del este e incluso en muchos asentamientos del oeste que no tenían condiciones invernales severas. La técnica se desarrolló y se difundió a través de una red informal de montañeses que experimentaron directamente sus beneficios y compartieron información a través del contacto personal y la demostración práctica. La guerra civil interrumpió la expansión hacia el oeste y la difusión de las innovaciones fronterizas. Durante 4 años, los territorios montañosos vieron pocos asentamientos nuevos. La técnica de la estufa central siguió siendo utilizada y perfeccionada por los residentes existentes, pero no se extendió a nuevas zonas. Después de la guerra, una nueva ola de asentamientos trajo consigo diferentes tecnologías de calefacción. El carbón se hizo más accesible a medida que los ferrocarriles se extendían hacia el oeste. Las estufas fabricadas en fábrica mejoraron significativamente. La estufa Franklin, que había sido la tecnología dominante en las décadas de 1840 y 1850, fue sustituida por diseños más eficientes con deflectores incorporados, un mejor control del tiro y una radiación de calor mejorada. Estas nuevas estufas redujeron la diferencia de eficiencia energética entre la colocación en el centro y en la pared. Pero en las zonas montañosas remotas, donde las estufas modernas fabricadas eran caras o no estaban disponibles, y donde el carbón no era una opción, la estufa colocada en el centro con un marco de roca siguió siendo el método de calefacción preferido hasta bien entrados los años 70 del siglo XIX e incluso más allá. Los guardabosques y los colonos que construían cabañas en zonas de gran altitud continuaron utilizando esta técnica porque funcionaba. Era sencilla y no requería componentes fabricados, excepto la propia estufa. Los principios físicos que hacían funcionar el sistema no eran bien comprendidos por los pioneros que lo utilizaban. Sabían que funcionaba porque podían medir los resultados en cordeles de leña ahorrados y en la comodidad de la cabaña. Pero no podían explicar en términos modernos por qué funcionaba. No hablaban de masa térmica, corrientes de convección o transferencia de calor radiante. Solo sabían que las rocas alrededor de la estufa almacenaban el calor, y que una estufa en el centro de una habitación calentaba de manera más uniforme que una contra la pared. La capacidad calorífica específica de la roca es de aproximadamente 0,84 joules por gramo por grado Celsius.
Esto significa que se necesita casi un joule de energía para elevar un objeto menor de roca en un grado. Un roble de 400 libras, que pesa aproximadamente 180.000 gramos, almacena unos 150.000 joules de energía térmica cuando se calienta desde la temperatura ambiente hasta 200 degrees Celsius. Eso equivale a unas 140 BTU, o aproximadamente la cantidad de energía de 1,5 libras de leña, excepto que la roca libera esa energía durante 8 o 10 horas en lugar de quemarse en 10 minutos. La posición elevada de la estufa creó otra ventaja térmica que los constructores de la frontera probablemente no comprendieron del todo. El aire frío es más denso que el aire caliente, por lo que desciende naturalmente hasta el nivel del suelo. En una cabaña con una estufa a ras de suelo, el aire más frío de la cabaña es atraído hacia la base de la fuente de calor, lo que es la peor disposición posible. El aire frío absorbe el calor de la base de la estufa y del suelo, pero luego se queda allí frío, incapaz de ascender y circular hasta que se calienta lo suficiente. Con una estufa elevada, el aire más frío puede circular por debajo de la estufa y la plataforma, donde se calienta por el calor que irradia desde la parte inferior de la estufa y por la conducción de la plataforma de piedra calentada. Esto precalienta el aire antes de que llegue al nivel de la cámara de combustión principal, lo que hace que todo el ciclo de calefacción sea más eficiente. La circulación constante de aire frío por debajo y de aire caliente que asciende por encima crea un efecto sifón térmico natural que mueve el aire por la cabaña sin ninguna ayuda mecánica. La sección horizontal del tubo de la estufa, que parece tan errónea para los constructores convencionales, era en realidad uno de los intercambiadores de calor más eficientes de todo el sistema. El tubo de la estufa irradia calor de forma mucho más eficaz que los cuerpos de las estufas de hierro fundido, ya que el tubo tiene paredes más finas y una relación superficie-volumen mucho mayor. Una sección de 8 pies de tubo de estufa de 6 pulgadas tiene aproximadamente 12 pies cuadrados de superficie, todo ello a una temperatura de entre 300 y 400 degrees, todo ello irradiando directamente a la habitación. Eso equivale a añadir un radiador sustancial al sistema de calefacción, capturando el calor que de otro modo se escaparía directamente por la chimenea. Las mediciones modernas sugieren que la sección horizontal del tubo de la estufa podría capturar e irradiar a la habitación alrededor del 30% del calor que, de otro modo, se perdería por la chimenea. Esto esencialmente recuperaba el calor residual y lo aprovechaba, un principio que no se incorporaría formalmente al diseño de los sistemas de calefacción hasta el desarrollo de los ventiladores de recuperación de calor más de un siglo después. Los beneficios prácticos del sistema se manifestaron de formas inesperadas. Los tramperos y colonos, que utilizaban estufas colocadas en el centro y rodeadas de rocas, informaron de menos problemas respiratorios durante los meses de invierno. Las temperaturas más estables significaban menos estrés para el sistema respiratorio, que no tenía que adaptarse constantemente a cambios extremos. La reducción del humo, gracias a que el sistema podía funcionar de manera eficiente a velocidades de combustión más bajas, significaba una mejor calidad del aire. La posición elevada de la estufa situaba la cámara de combustión aproximadamente a la misma altura que la zona de respiración de una persona sentada, lo que de alguna manera parecía reducir las corrientes de aire a nivel del suelo que podían llevar polvo y residuos al aire. El almacenamiento de alimentos mejoró porque había menos ciclos de congelación y descongelación. En una cabaña calentada por una estufa montada en la pared con cambios bruscos de temperatura, los alimentos almacenados cerca de las paredes se congelaban parcialmente durante la noche y se descongelaban durante el día. Este ciclo favorecía el deterioro. Con las temperaturas más estables de un sistema de estufa central, los alimentos se mantenían a temperaturas más constantes y duraban más tiempo. La ropa se secaba más rápido y más completamente. Las rocas calientes proporcionaban una superficie de secado ideal a una altura de trabajo cómoda. Las prendas de lana mojadas, que podían tardar días en secarse en una cabaña fría y húmeda, se secaban durante la noche sobre las rocas de los alrededores.
Esto reducía la humedad del aire de la cabaña y disminuía el riesgo de mojo y hongos. Esta técnica incluso influyó en los patrones sociales de las comunidades de montaña. Una cabaña con una estufa central se convirtió en un lugar de reunión más cómodo, ya que los invitados podían sentarse en círculo alrededor de la fuente de calor en lugar de aglomerarse cerca de una pared. La temperatura era más uniforme en todo el espacio, por lo que las personas que se encontraban cerca de la pared más alejada no pasaban frío, mientras que las que estaban cerca de la estufa no pasaban calor. Esto hizo que las cabañas de montaña fueran más viables como espacios sociales durante los largos meses de invierno, cuando el aislamiento podía llegar a ser psicológicamente peligroso. En la década de 1880, la frontera montañosa estaba ya prácticamente colonizada. Los ferrocarriles habían llegado a la mayoría de las zonas. Los productos manufacturados, incluidas las eficientes estufas de carbón, se hicieron ampliamente disponibles. La estufa de leña situada en el centro y rodeada de piedras comenzó a desaparecer, sustituida por nuevas tecnologías que ofrecían mayor comodidad, aunque no fueran significativamente más eficientes en cuanto al consumo de combustible. Sin embargo, en algunas zonas, especialmente en lugares muy remotos donde las comodidades modernas tardaron en llegar, esta técnica persistió hasta principios del siglo XX. Los guardabosques que construían cabañas remotas en las décadas de 1910 y 1920 a veces utilizaban estufas en el centro porque los veteranos a los que consultaban recomendaban ese diseño. Algunas cabañas de caza y pesca en las montañas rocosas, construidas en las décadas de 1920 y 1930, incorporaron variaciones de la técnica de rodearlas de rocas por razones tanto estéticas como prácticas, creando espectaculares elementos de piedra alrededor de las chimeneas centrales. La técnica cayó en el olvido a mediados de siglo. Con la electrificación rural, la distribución de propano y los modernos materiales aislantes, la ventaja de la eficiencia energética desapareció. La colocación central se convirtió en un inconveniente sin ninguna ventaja que lo compensara. El revestimiento de roca pasó a ser un elemento arquitectónico pintoresco en lugar de una necesidad funcional. El interés por la técnica revivió ligeramente durante el movimiento de vuelta a la Tierra de la década de 1970, cuando las personas que construían cabañas aisladas de la red eléctrica investigaron los métodos históricos de calefacción. Algunas instalaciones modernas de estufas de leña, especialmente en cabañas de vacaciones y refugios de caza, incorporan deliberadamente aspectos de la antigua técnica de los montañeros. Los grandes elementos de piedra o mampostería detrás o alrededor de las estufas de leña tienen fines tanto estéticos como funcionales. Algunos constructores han redescubierto que las estufas elevadas con conductos horizontales pueden mejorar la eficiencia de la calefacción, aunque las normas de construcción modernas suelen restringir o prohibir este tipo de instalaciones debido al riesgo de incendio por creosota. La innovación original, la estufa central que parecía tan errónea para todos los constructores experimentados que la vieron por primera vez, resultó ser profundamente acertada para condiciones y limitaciones específicas. Resolvió problemas reales que estaban matando a la gente. Redujo el trabajo agotador a niveles manejables. Hizo que la vida en la frontera fuera un poco menos brutal, lo que en las montañas era la diferencia entre la supervivencia y la muerte. El trampero que construyó por primera vez esa cabaña en el río Green en 1846 probablemente nunca supo hasta dónde llegaría su innovación. Estaba resolviendo un problema práctico inmediato con los materiales y los conocimientos de que disponía. Observó cómo se movía el calor. Experimentó con la ubicación y la masa. Probó diferentes configuraciones y encontró algo que funcionaba mejor que lo que hacían todos los demás. Esa es la esencia de la verdadera innovación. No se trata de seguir las prácticas establecidas o de hacer lo que todo el mundo dice que es correcto. Se trata de comprender el problema real que se intenta resolver. Observar cómo funcionan realmente las cosas en lugar de cómo se supone que deben funcionar y tener el valor de probar algo diferente, incluso cuando todo el mundo te dice que estás equivocado.
La estufa central era incorrecta según todos los estándares convencionales. Desperdiciaba espacio, creaba obstáculos, complicaba la instalación de la chimenea, violaba las prácticas de construcción establecidas. Pero en el contexto específico de una cabaña de montaña en invierno, calentada con leña, con graves limitaciones para la recolección de combustible y un frío que ponía en peligro la vida, era exactamente lo adecuado. El trampero que la construyó entendió algo fundamental. Las convenciones están optimizadas para el caso medio, pero la supervivencia a menudo exige la optimización para el caso específico. En los valles de alta montaña, donde la leña era escasa, los inviernos eran brutales, y cada cordón de leña representaba un trabajo peligroso y agotador. La estufa central, con su marco de roca, reducía a la mitad las necesidades de combustible. No era una mejora menor. Era la diferencia entre un invierno en el que apenas se podía sobrevivir y un invierno en el que se tenía tiempo y energía para otras cosas además de recoger leña. Significaba la diferencia entre el agotamiento crónico que te dejaba vulnerable a las enfermedades y las lesiones y el mantenimiento del margen de fuerza necesario para llegar a la primavera. La técnica funcionaba porque abordaba la física real de la transferencia de calor en un espacio pequeño y mal aislado. Radiación por todos los lados en lugar de solo la mitad de la masa térmica para equilibrar las oscilaciones de temperatura. Convección natural para hacer circular el aire por todo el espacio. Recuperación del calor que de otro modo se perdería por la chimenea. Posición elevada para optimizar la circulación del aire. Cada elemento del diseño resolvía un problema específico del enfoque convencional. Hoy en día entendemos la física. Podemos calcular las BTU almacenadas en la masa térmica. Podemos modelar las corrientes de convección. Podemos cuantificar las ganancias de eficiencia. Pero entendemos estas cosas porque personas como ese trampero desconocido las descubrieron a través de la observación y la experimentación mucho antes de que nadie pudiera explicar por qué funcionaban. La historia es importante no porque las estufas de centro sean una solución de calefacción olvidada que todos deberíamos adoptar. La calefacción moderna es muy superior en casi todos los aspectos. La historia es importante porque ilustra cómo se produce realmente la innovación. Alguien se enfrenta a un problema real en un contexto específico. Observa cuidadosamente cómo funcionan las cosas. Se pregunta si la solución convencional es realmente óptima. Está dispuesto a probar algo que a todos los demás les parece incorrecto. Y persiste a pesar del escepticismo porque puede ver los resultados ante sus ojos. Ese trampero que redujo sus necesidades de combustible para el invierno de 6 cordeles a 3 no necesitaba que nadie le dijera que su sistema funcionaba. Podía contar los cordeles. Podía sentir la temperatura estable. Podía ver la reducción del trabajo y el cansancio. Esos resultados empíricos eran más convincentes que cualquier cantidad de sabiduría convencional que dijera que no debería funcionar. La mala ubicación de la estufa del hombre de la montaña se convirtió en la idea más inteligente. No porque revolucionara la tecnología de calefacción estadounidense. No lo hizo. Se convirtió en inteligente porque en un momento y lugar muy concretos y en unas circunstancias muy específicas, resolvió un problema crítico mejor que cualquier otra cosa disponible. Ahorró trabajo, mejoró el confort y probablemente salvó vidas. Para los hombres que la utilizaron durante esos años, eso fue más que